es graduado en un MBA en ESAM, tiene 30 años de experiencia profesional en todas las áreas pertinentes al desarrollo de la ingeniería mecánica. Actualmente se desempeña como gerente de negocios en PM Certifica. Tiene 12 años como Key Account Manager de clientes institucionales en ESAM, 2 años como coordinador en programas para el Estado en UTEC, gerente de proyectos en Dulai Touch Energy Markets, gerente de servicios en Almacenes Santa Clara, gerente de proyectos en ingeniería y productos Faber, ha sido subgerente de mantenimiento y logística en Copresa y actualmente ejerce la docencia en nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Ingeniería y también en la Universidad Tecnológica del Perú. El tema que vamos a tratar esta noche, que vamos a conversar en estos 60 minutos, es historia de la ciencia y de la ingeniería, un tema tan importante, tan trascendente para poder entender todo aquello que hoy nos envuelve en esta vorágine del desarrollo tecnológico. Buenas noches, José. Gracias por estar con nosotros. José, ¿me escuchas? Ingeniero Évalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantado de estar en su programa. Muchísimas gracias por la invitación y espero que el tema que hemos escogido para el día de hoy sea del agrado y del interés de toda vuestra audiencia, ingeniero. Definitivamente, porque la historia da los cimientos para el crecimiento de una sociedad y en particular para el área en que estamos nosotros involucrados, que es la ingeniería. Entonces, la primera inquietud sería, José, ¿por qué estimas tú que es importante conocer, saber la historia de la ciencia y de la ingeniería? A ver, a mí me parece que conocer en general la historia, no solamente de la ciencia, podemos después centrarnos a ver de ciencia y de ingeniería, pero en general es bueno conocer la historia para entender y comprender el desarrollo evolutivo de las distintas sociedades. En el caso de la ciencia, en el caso de la ingeniería, es necesario poder entender el desarrollo del conocimiento, cómo se ha ido desarrollando este conocimiento a lo largo de las distintas etapas de la humanidad, cuáles han sido los errores, porque también conocer de la historia significa conocer de los errores y conocer de los aciertos, y después también poder apreciar la importancia que ha significado la ciencia y la ingeniería en el desarrollo del ser humano. En este correlato que tú nos haces, entonces, obviamente algo transversal es el desarrollo de las habilidades de los hombres de ayer, de los hombres de hoy y obviamente de los hombres del mañana, en todas aquellas actividades que le han permitido, le van a permitir y le permitirán sobrevivir ante los retos que la naturaleza y sus necesidades le proponen. Entonces, para ordenar el tema, ¿cómo ves tú cómo ha sido esa evolución desde la edad antigua, José? Ok, a ver, yo creo que podemos identificar el desarrollo tanto de la ciencia y de la ingeniería a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos empezar inclusive con la edad antigua, en las culturas, en las civilizaciones antiguas, donde están los babilonios, los mesopotamios, los sumerios, los fenicios, después aparecen los griegos, digamos, como cuna de cultura, cuna de civilización. Y posteriormente la época ya, digamos, más importante, que es la época de los romanos, ¿no? En cada una de estas historias estoy fijándome más que nada en la parte asiática, euroasiática. Después voy a venir un poquito a también cómo es que ha sido acá la historia en América, porque eso Correcto. tampoco no hay que desdeñarlo y es un tema importante que también hay que ponerlo en nuestra línea de tiempo. Pero si nos ubicamos, estas culturas en realidad florecieron, digamos, en la parte esta de Babilonia, que era en realidad entre los Tigres, entre los ríos Tigres y Éufrates. Y la verdad que ellos florecieron, digamos, de una manera muy importante en la parte cultural, social y científica.
De hecho, los griegos nos han regalado para la posteridad un montón de ciencia, ¿no? Recordemos ahí todo el trabajo que hizo Sócrates, Sócrates y después que tuvo como discípulo a Platón, y Platón que tuvo discípulo como a Aristóteles, ¿no? Entonces, ellos que son, digamos, los tres griegos fundamentales, pero además de ellos había otra cantidad de científicos griegos que también han contribuido a la ciencia de esa época de la historia de la humanidad. De hecho, hay muchas leyes o teorías que todavía seguimos utilizando, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Pitágoras, por ejemplo, Anaximandro y una serie de científicos que también eh, produjeron mucha ciencia, sobre todo para la parte de la matemática, ¿no? Y bueno, eso de ahí transcurre toda la parte de la época antigua hasta que llegamos ya a la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media, digamos, transcurre más o menos con no tantos aportes, ¿no? A pesar de que ahí se inventa, por ejemplo, la pólvora y se inventa el papel. En esa parte de ahí, que contribuye justamente a poder documentar mucho mejor toda la cantidad de conocimiento que se iba generando. Hay que recordar que antes de eso se han encontrado trabajos, por ejemplo, de eh, impresión de conocimiento en los papiros, ¿no? Ujú. Y después ya, bueno, con la aparición del papel y con todo el tema de la cultura china, fue mucho más fácil poder, digamos, plasmar todo el conocimiento que se iba dando, ¿no? De hecho, el imperio romano, que era el imperio romano de Occidente, y el imperio bizantino, que era el imperio romano de Oriente, se encargan justamente de recopilar mucho de ese conocimiento que había. Y bueno, esto de acá acaba aproximadamente en el siglo quinto, sexto. Esto siempre es variable, ¿no? Dependiendo, hay mucho, no hay mucha precisión exactamente, pero alrededor del año 476, ¿no? Que es más o menos cuando ya empieza la Edad Media, ¿no? Y en esta parte de la Edad Media también ocurren varios cambios respecto de la humanidad. No muchos, porque en realidad es como una separación, ¿no? Si uno estudia o revisa, por ejemplo, un poco la parte de la evolución del conocimiento, en realidad tiene un conocimiento muy, muy grande en la edad antigua. Hay como un pequeño bache en la Edad Media y después vuelve todo en la edad moderna, ¿no? Que es ya con la aparición prácticamente de la imprenta, ¿no? Ahora, en la Edad Media, si nosotros nos preguntáramos por qué ocurre esto de acá, tendríamos que ver un poquito qué cosa es lo que pasó en la humanidad, en el mundo, sobre todo en la parte de Euroasia, ¿no? Que fue, digamos, la expansión del Imperio Romano y también la cristianización de muchos pueblos, ¿no? Ujú. El latín era, digamos, una de las lenguas primarias, ¿no? Y después, por supuesto, ya viene la caída del Imperio Romano, viene pues la caída de una de las cosas que, por ejemplo, le produjo a la humanidad un gran desastre fue justamente la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde se suponía que había, pues, cuenta la historia, más de 400.000 papiros, ¿no? Documentos ahí, ¿no? Hay que recordar que una de las cosas que hicieron, por ejemplo, en Alejandría, que era un puerto bastante importante de la zona, había la ley de que cada vez que llegara un barco, simplemente era decomisada toda la parte de las tablas, de todo lo que podían ellos orientarse, ¿no? Y después se les entregaba una copia escrita también en papel, ¿no? Entonces ahí fueron acumulando una serie de conocimiento, ¿no? Bueno, y hasta que eso finalmente en la toma de Alejandría se destruye la biblioteca, ¿no? Y parece ser de que eso de ahí trajo un pequeño bache en el avance del conocimiento, ¿no? Hasta que llegamos un poco a la Edad Media y con la aparición justamente de la imprenta,
creada por Gutenberg, y ahí es donde empieza nuevamente el florecimiento de todo el conocimiento, de toda la ciencia, ¿no? Toda la Edad Media, que la conocemos también como la época del Renacimiento, ¿no? Y por supuesto ahí viene pues todos los trabajos de grandes físicos y matemáticos, ¿no? Desde Newton, ¿no? Aproximadamente. Todo esto también se puede engarzar con esto que se denomina la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera y ahora que estamos en la cuarta. Y ese tema, ¿cómo fue, José? A ver, la primera revolución industrial más o menos está fijada por 1780, ¿no? Que es justamente con la aparición de las primeras máquinas de vapor, y que posibilita el progreso de la industria, de lo que se tenía una sociedad eh, más que nada afianzada o que tenía como base la agricultura. En realidad, con la aparición de las máquinas de vapor empieza un poco la industrialización, y con las máquinas de vapor también empiezan a aparecer las primeras locomotoras, los primeros elementos de locomoción para transportar. Entonces, la movilización entre personas y entre productos hizo que también todo este conocimiento se pudiera acelerar, ¿no? Esto es, digamos, con respecto a la primera revolución industrial, que más o menos nos lleva hasta 1870, ¿no? En 1870 aproximadamente aparece la segunda ya revolución industrial con la invención de la electricidad, ¿no? Y la invención de la electricidad supuso también un nuevo formato de ciudades. Entonces, con la luz, por supuesto, vino también los motores eléctricos, vinieron los días ya se podían hacer un poco más extensos, las máquinas empezaron a mejorarse y empezaron todo un tema de productividad mucho más acelerado, ¿no? Esto más o menos, la segunda revolución industrial llega hasta más o menos 1970. ¿Qué ocurre más o menos en esa fecha? En esa fecha empiezan a crearse las primeras computadoras, no las grandes computadoras, sino las pequeñas computadoras, que ya las PC, lo que conocemos como las personal computers, que eso posibilita poder hacer procesos dentro dentro de la labor de ingeniería de producción mucho más acelerados. Entonces podíamos hacer estos procesos ya con la ayuda de la computadora. Y la tercera revolución llega más o menos hasta el año 2010, que es ya más o menos cuando aproximadamente estamos ya viviendo la cuarta revolución industrial, que está dominada por la integración de las máquinas y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya hay muchas máquinas, de hecho hay ya muchos negocios, muchas industrias que simplemente se le están dejando a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pueda decidir, esto entre comillas, sobre qué manera poder organizar la parte productiva, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha visto muy acelerado, ya me ha dado un salto muy grande hasta casi la actualidad, pero en realidad eso lo podemos también conversar. Claro, claro. Pero, por ejemplo, hay empresas grandes como Amazon, por ejemplo, que a raíz justamente de la pandemia han visto multiplicarse un poco su negocio, ¿no? Entonces, hay muchos almacenes de Amazon que ahora simplemente son operados por robots, y los humanos simplemente están ahí solamente para controlar, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? De hecho, uno podría suponer que más o menos la estructura para ordenar almacenes podría ser por sectores, ¿no? Porque esa es la tendencia humana más lógica, más natural, ¿no? Siempre tendemos nosotros a ordenarnos un poco por estructuras, pero la máquina es absolutamente diferente, ¿no? Entonces tiene otra estructura, la inteligencia artificial, que le permite además ser más eficiente, ¿eh? Es bien interesante este esquema, ¿no? Después podemos, si quiere, ingeniero, podemos hablar un poquito del esquema de cómo esta supercomputadora, que no es la Deep Blue, le pudo ganar a
a una computadora y es una inteligencia artificial la que está siendo manejada por Google, que es ya de miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, no le ganó una partida de ajedrez no solamente sabiendo las reglas del ajedrez, no fue programada con ningún movimiento, simplemente le dijeron las reglas eran esto y la verdad que necesitó creo que como 120 minutos nada más para ganarle a lo que hasta el momento era la computadora más rápida. Pero cuando le preguntaron a uno de los grandes campeones mundiales, Gary Kasparov, cuál era la manera que tenía esta computadora para ser invencible en el juego de ajedrez, y simplemente él dijo, no piensa como humano, ¿no? No piensa como humano. Entonces, y decide así, ¿no? Y no ha perdido ninguna partida. Es bien interesante. Claro, vamos a retomar, nos quedamos en la etapa moderna. ¿Y la contemporánea, José? La contemporánea, digamos, empieza más o menos ya a raíz de la toma de la Bastilla con la Revolución Francesa, 1789. Entonces, a partir de ahí ya empieza la época moderna, y por supuesto con todos los avances que habían sido, digamos, se había producido años anteriores. Los franceses tienen un desarrollo científico notable, los alemanes también, pero fundamentalmente los franceses, ¿no? Entonces, en Francia aparecen los trabajos de Pascal, de Descartes, de Fermat, y en Inglaterra los trabajos, por supuesto, de Newton, de Robert Hooke, que hasta ahora, bueno, quienes nos acompañan y han seguido la carrera de ingeniería pueden recordar, por ejemplo, todas sus leyes, ¿no? Las de Newton, las de Hooke, para poder explicar las distintas leyes de los materiales, ¿no? La ley de elasticidad de Hooke. Entonces, a partir de justamente la Revolución Francesa, empieza ya lo que vendría a ser la edad contemporánea. 1789, que más o menos es, digamos, un poco antes de lo que vendría a ser ya el inicio de la segunda revolución industrial. Y allí también hay todo un desarrollo bastante importante porque se acelera, no como ahora, pero de todas maneras se acelera muchísimo. Uno de los elementos que aceleró mucho la difusión del conocimiento fue justamente la imprenta, ¿no? Y en esa evolución de la humanidad, ¿cómo fue la evolución en nuestro país o en esta parte del mundo? Ok, hay un tema bien interesante que a veces no se le da la debida importancia, pero es bueno subrayarlo y remarcarlo. Y es justamente que aquí en esta parte del mundo, en América, también nosotros fuimos cuna de civilización, con las distintas culturas pre-incas, fuimos toda una cuna de civilización. Hay que recordar que nosotros tenemos, digamos, el vestigio más antiguo que existe en América respecto de la aparición del hombre, ¿no? Y eso lo tenemos acá bastante cerca, ¿no? En Ayacucho, para quienes no conocen, en realidad tenemos las cuevas de Piquimachay, que en realidad data de más o menos 20.000 años de antigüedad, ¿no? Y que evidencia que el hombre ya tenía algún tipo de noción para trabajar la piedra y que con la piedra poder también tratar de hacer sus labores cotidianas, ¿no? Después de eso, con la evolución, tenemos que recordar que también Caral ha sido una cuna de conocimiento y de civilización. Caral, para quienes no lo saben, tiene una antigüedad estimada de 5.000 años. Y quienes visitan la ciudadela de Caral pueden darse cuenta de que ellos tuvieron un pleno conocimiento
de la geometría. Para quienes han visitado el anfiteatro es un círculo perfecto. La forma en cómo ha sido trabajada las piedras, no con el detalle que sí podemos encontrar, por ejemplo, en Cusco, pero sí de todas maneras hay un trabajo con las piedras para darles un ángulo de 90 grados. Es sumamente interesante. Es una lástima que en ese valle, que bueno, en algún momento fue un valle muy prometedor, por eso el asentamiento, pero hasta ahorita hay el indicio de que mucho de esa parte se perdió justamente por estas condiciones climáticas que cada cierto tiempo azota un poco el mundo, ¿no? Se supone, porque han encontrado muchas cosas enterradas, se supone que también se perdió mucho de buena parte de la ciudadela por uno de estos eventos atmosféricos y de la naturaleza, ¿no? Un huaico que se vino y que enterró un poco la ciudadela. Pero ahí están los investigadores y tratando de poder desentrañar un poquito más el conocimiento. Y después hemos encontrado en las culturas pre-incas mucho conocimiento, ¿no? No vayamos al tema de los incas todavía, pero si nos fijamos en las culturas pre-incas, vamos a encontrar, por ejemplo, en Chavín de Huántar, que manejaron todo el tema de la hidráulica, los paracas, que manejaron el tema de las trepanaciones craneanas, manejaron el tema de la metalurgia y también manejaron muy bien el tema de la astronomía, porque ellos tenían muy claro cuáles eran las estaciones del año, la época de siembra, la época de la cosecha, la época del regado, ¿no? Y se apoyaron con eso justamente también con construcciones hidráulicas, manejaron muy bien ese tema. Claro, porque hasta ahora, por ejemplo, hay culturas o restos de culturas como la cultura nazca, ¿no? Que siguen siendo motivo de investigación de muchos científicos nacionales e internacionales para poder explicar cómo han podido hacer esas líneas o cómo han hecho esos acueductos subterráneos o cómo han hecho, por ejemplo, en Cajamarca, los baños del Inca, cómo aprovechar la energía geotérmica, ¿no? Que Sí. pareciera que es de ahora, pero es de siempre. Entonces han tenido un desarrollo como sociedad muy interesante y también cómo diseñan los andenes para efectos de la agricultura. Es Es correcto. increíble, ¿no? Y cómo llegan ellos a descubrir los abonos orgánicos, ¿no? Porque ahí no había fertilizantes artificiales, entonces era todo natural. Y cómo ellos se dieron cuenta que la harina de pescado era un abono vital. Se han encontrado en la sierra restos de estos peces en los andenes, y cómo también ellos han podido descubrir lo que llamaban los tambos para la comunicación, los caminos del Inca, una impresionante obra, ¿no? ¿Cómo fue todo eso, José? A ver, efectivamente, ¿no? Yo creo de que las nuevas generaciones deberían conocer bastante mejor de lo que se enseña ahora en el colegio, ¿no? Y hay que sentirnos orgullosos de que nosotros somos herederos de toda una civilización que en su momento generó mucho conocimiento. Lo que usted ha relatado, por supuesto, es absolutamente cierto y que además contribuyó a que se expandiera mucho el imperio, ¿no? El imperio incaico en este caso. Ahora, desafortunadamente, una de las cosas que, por ejemplo, sí los pre-incas y los incas no pudieron fue documentar todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, se lo trasladaban digamos, de persona a persona, ¿no? Digamos, como era en la época de los griegos, ¿no? Que esa transmisión de conocimiento era simplemente a través de los ágoras. Y un sistema bastante parecido se empleó en la época de los incas, ¿no? Distinta hubiese sido la historia probablemente si hubiésemos
podido documentar toda esa cantidad de información que en su momento pudieron generar los antiguos pre-incas e incas, ¿no? De esas culturas. Yo siempre les digo, ¿no? Cada vez que cuento esto, muchachos de la universidad, les digo, siéntanse orgullosísimos de nuestra raza, que forma parte de uno de los elementos de crear identidad, ¿no? Nosotros provenimos de una cultura que ha sido muy creativa, muy inteligente, y que desafortunadamente por estas cosas de la historia y de las conquistas se perdió mucho de ese conocimiento. Todo eso que tú nos has explicado tan didácticamente, ¿cómo se engarza ahora que estamos en el 2023? Porque no solamente hablamos de tecnología, sino has dicho una palabra muy importante, que es la palabra identidad nacional. Quien no conoce algo no lo puede amar. Entonces, creo que por allí hay una línea que queda como compromiso para que el Estado, como política de Estado, pueda reforzar desde el área de la educación básica regular todos estos temas que tú nos has narrado y que probablemente la mayoría de escolares que culminan la secundaria poco o nada conocen, ¿no? Sí. Entonces, como consecuencia de ello, su desarrollo en cualquier especialidad que estudie va a estar bastante ajeno y distante de lo que es nuestro país, de lo que ha sido nuestra civilización, y que podría motivar en ellos un mayor potencial que contribuiría a su desarrollo personal y profesional. ¿De qué manera estimas tú, José, que ahora en esta etapa de la educación superior podría retomarse estos temas, quizás no tanto como narrar la historia misma, sino como conocimiento de las obras que hicieron estas culturas en nuestro país? Porque mucho de lo que han hecho ellos, hoy en la actualidad lo vemos, pero ya con otro tipo de tecnología, ¿no? Pero en esencia sigue siendo lo mismo. ¿Cómo es ese tema, José? Es un tema sumamente interesante, ingeniero. Yo a veces planteo unos ejercicios, digamos, con respuestas mirando un poco hacia nuestra historia pasada. Entonces yo les digo, muchachos, si ustedes no tuvieran su celular, si ustedes no tuvieran una brújula, si ustedes no tuvieran las cosas que tienen ahora y simplemente tuvieran que orientarse dónde están los puntos cardinales, ¿cómo lo resolverían? Y la verdad que es un ejercicio bien interesante porque les cuesta a los muchachos poder resolver eso, ¿no? Y uno cuando estudia, por ejemplo, la respuesta que tuvieron los antiguos incas y el conocimiento que tuvieron del movimiento del sol con su famoso reloj solar, el Intihuatana, entonces es sumamente fácil. Entonces yo les digo, muchachos, por si acaso, hay una manera de hacerlo, ¿no? Entonces es así, esperen unos 20 minutos, pongan una piedrita, pongan su pie acá, pongan su pie allá, ya. Entonces, eso de allá es el norte. Entonces, les sorprende. Entonces, yo les digo, por si acaso, esto es una respuesta que nuestros incas, que nuestros antepasados ya la manejaban. Y ustedes han sido incapaces. A pesar de toda la modernidad y toda la tecnología, no han sido capaces ustedes de poder determinar, sin ningún tipo de herramienta, dónde estaban los puntos cardinales. Entonces, un poco que los centra y los ubica y espero yo de que los haga reflexionar, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas que nuestros antepasados ya las conocían, ya las tenían, pero que a veces ahora la modernidad pensamos que eso debería estar ahí, ¿no? Y eso es un tema que podemos también tocarlo en la parte final, el tema de las generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es el aprendizaje de las generaciones? ¿Cómo está siendo enseñada la ingeniería en las distintas generaciones? Yo a veces en broma, cada vez que tengo la oportunidad y voy a Cusco, yo siempre digo, ¿no?
en realidad nosotros heredamos de los incas Machu Picchu. Pero si nosotros tuviéramos que heredar para la posteridad, estaríamos dejando aguas calientes, ¿no? Fíjense esa diferencia. Claro. En este tema que tú has desarrollado, hemos hablado de la historia de la ciencia, que obviamente también va en paralelo con la historia de la ingeniería. Desde tu punto de vista y con la experiencia y el conocimiento que tienes, ¿cómo ha sido la evolución de la ingeniería en estos años, desde la posteridad hasta la actualidad? A ver, esa es una parte bien interesante porque ya entramos, digamos, a ver cómo ha sido la evolución de la ingeniería a partir de la evolución un poco del conocimiento y de la ciencia. Y ahí hay que decir de que en realidad la palabra ingeniero viene de un latín, que era la palabra que se hablaba, digamos, hasta que terminó el Imperio Romano, pero ingenierius. Entonces, que era, digamos, la traducción era de la persona que era la más hábil, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, hábil para hacer las pistas, hábil para hacer las carreteras, hábil para la parte de la metalurgia, para hacer las armas. Y eran épocas en la parte de la historia de la humanidad donde había mucha batalla, mucha guerra, mucha conquista. Entonces era necesario primero construir armas importantes. Frente a esas armas era necesario poder también construir castillos enormes. Por eso es, digamos, la gran cantidad de castillos que existen, digamos, en toda la parte de Europa. Entonces ahí empiezan a generarse los primeros ingenieros, ¿no? Todavía no se le llamaba así, pero se le llamaba a la persona que era capaz de poder, con su inventiva, con su conocimiento, poder dar soluciones a lo que se requería. Con el tiempo, por supuesto, ya en la época moderna, esto de acá ya cobra mayor rigurosidad. Entonces, el ingeniero era la persona que tenía que tener conocimientos, sólidos conocimientos, de distintas ciencias, físicos, químicos, para poder ellos resolver problemas que la sociedad le demandaba. Los primeros ingenieros, por supuesto, estuvieron muy orientados hacia la guerra. Eran las personas que fabricaban las armas, los arcabuces, estas cosas enormes que golpeaban los castillos, que también eran grandes. Pero con el tiempo, digamos, ellos fueron los primeros ingenieros. Pero con el tiempo, esto derivó otro tipo de ingeniero que también desarrollaba soluciones para problemas que no necesariamente estaban derivados de la guerra, entonces que eran más de la parte civil. Entonces ahí es donde aparecen más los ingenieros civiles, ¿no? Entonces que estaban más encaminados a formar puentes, a desarrollar carreteras, caminos para que la gente se pudiera. Y digamos, de ahí fueron viendo las distintas otras especialidades de la ingeniería, pero durante mucho tiempo la ingeniería mecánica, la ingeniería civil fueron las dos únicas ingenierías que predominaron, ¿no? Y en ese desarrollo también aparece lo que tú muy bien has dicho. Acá en el Perú, las primeras obras lo hicieron pues los militares, como don José de San Martín. Claro. Luego se dieron cuenta de que habían personas que no son militares, pero que podrían también hacer esas obras. Ahí aparece lo que se llama la ingeniería civil, porque los civiles eran los que hacían. Es por eso que en algunos países el título es ingeniero civil con mención en ingeniería electrónica, en ingeniería ambiental, en ingeniería mecánica y qué sé yo, porque está en el área de los civiles que no son militares, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución en nuestro país de la ingeniería? Sí. Ahora, y ya, digamos, yendo un poquito ya a cómo ha sido la ingeniería aquí en el país, bueno, digamos, es San Marcos la que tiene las primeras facultades de ingeniería,
pero también se crea una escuela de ingenieros, digamos, que más o menos por la época de San Martín es lo que se crea, digamos, la primera escuela de ingenieros, que con el tiempo, que eran ingenieros más orientados al tema de la batalla, ¿no? Pero acá, digamos, no se generaron demasiadas armas porque eran arcobuses y munición, fundamentalmente, que era como se combatía en la época, ¿no? Pero más o menos ya por el año de 1876, si no me falla la memoria, es que ya se crea la Escuela Nacional de Ingenieros, a raíz justamente de una ley que trata de transformar todo el sistema educativo, ¿no? Y trata un poco de normalizar, regular un poquito cómo es que se estaban formando los ingenieros. Y en 1876 es que se crea la Escuela de Ingenieros, Escuela Nacional de Ingenieros, ¿no? Así es. Para en el año 1955 Así es. ya se transforma en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es, bueno, como la conocemos hasta la actualidad, ¿no? Habiendo, por supuesto, pasado un sinnúmero de ingenieros que han contribuido con su ingenio, con su esfuerzo, también a desarrollar mucho conocimiento aquí en el país. Eh, en esta evolución de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución, se hace necesario nuevas habilidades y nuevas competencias de las personas para poder sobrevivir ante estos cambios espectaculares de la tecnología. Hoy en día, gracias a esa tecnología, podemos hacer esa entrevista. Tú en tu domicilio y yo en el mío. Entonces, vemos que la virtualidad, como dicen muchos, llegó para quedarse. Ahora se habla de sistemas híbridos, se habla de aprendizaje virtual síncrono, asíncrono, en fin. Pero tienen que aparecer nuevas competencias para que los profesionales y la gente de a pie, que no son necesariamente ingenieros o de alguna carrera, puedan sobrevivir e insertarse en este nuevo escenario laboral. ¿Cuál es, a su criterio, las consecuencias de este cambio tecnológico que estamos viviendo y el que se viene, que es la